Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y hoy te traigo una lectura compartida del libro de Doreen Virtue de Santos y Ángeles, una guía de ayuda celestial para cada área de tu vida. Creo que hay otro texto que se llama Maestros y Ángeles y yo no lo he leído el otro, pero me imagino que es igual. En este habla sobre ciertos personajes, en la historia religiosa y voy a leerles la introducción. Hace mucho tiempo mi manera de considerar la espiritualidad era, mientras más amigos tenga en el mundo espiritual mejor. Pensaba que siempre y cuando me mantuviera cerca de Dios y Jesús, podría invocar a cualquiera del mundo espiritual y estaría protegida. A fin de cuentas no estaba venerándolos, ese era mi razonamiento, así que estaba obedeciendo las leyes de Dios. Pero más tarde descubrí que es así. Si primero rezas para pedirle a Dios que te guíe en cuanto a con quién te relaciones y después te pones la armadura de Dios, no sabía que era esencial examinar a los espíritus para ver si vienen de Dios. Tenía una política de puertas abiertas y, por desgracia, los seres indeseables también pueden cruzarlas. Las oraciones que rezaba todos los días sobre las que escribía y de las que hablaba en mis talleres siempre estaban dirigidas a la Santísima Trinidad. También invocaba, no las rezaba, pues las oraciones y la veneración solo son para Dios, al Arcángel Miguel y a algunos santos que me eran familiares. Nunca sentí la necesidad de salirme de ese círculo, pero me enriquecía mucho. Sin embargo, no hablaba ni escribía ni enseñaba sobre la Santísima Trinidad tanto como hubiera querido por temor a incomodar a quienes no siguen el camino cristiano. Todo cambió en el 2015 cuando estaba escribiendo Loving Words from Jesus Cards, que es amando con palabras del Maestro Jesús en cartas. Por primera vez en mi vida leí a conciencia la palabra de Jesús en los Evangelios. Yo había leído partes de los Evangelios, pero esa fue la primera vez que los leí completos. Mi impresión de Jesús se había centrado en su sanación y en sus enseñanzas, como pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. La versión de Jesús siempre positiva, adorable y que dan ganas de abrazar. No obstante, mientras leía los Evangelios descubrí el lado asertivo de Jesús. Enseñó sólidos lineamientos y límites que resonaron en mi interior. Por ejemplo, Jesús dijo que si nos daba vergüenza hablar sobre él en público, él también se avergonzaría de nosotros. Bien, me mostraba renuente a hablar sobre Jesús en mis libros y talleres porque cada vez que lo hacía, algunas personas del público se quejaban. Decían que era demasiado patriarcal, que era un mito, que Constantino había modificado la Biblia, que la Biblia era misógina y que la religión estaba llena de hipócritas hirientes. Con el afán de evitar conflictos dejé a Jesús fuera de mis enseñanzas, pero siempre me incomodó porque quería compartir con los demás mi amor por Jesús. Lo cierto es que permití que mi miedo al conflicto me desviara hacia otra dirección. Así que, cuando profundicé en la palabra de Jesús en el 2015, me di cuenta que necesitaba compartir abiertamente sus enseñanzas, aunque eso implicara el riesgo de ofender a algunas personas. En busca de apoyo y por la necesidad de estudiar más la Biblia, me uní a la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, a la que empecé a asistir los domingos. Al año siguiente, me guiaron a que me uniera a la Iglesia Episcopal, y me pareció que tenía la proporción perfecta de enseñanzas bíblicas y de oportunidades para hacer obras de caridad y de apertura de mente y de no emitir juicios. Y entonces, a principios de 2017, tuve una llamada de atención espiritual que me cambió la vida para siempre, incluyendo mis creencias y prácticas espirituales. Estaba en el oficio de una iglesia episcopal cuando presentaron a una mujer y le reconocieron todo su trabajo como voluntaria. Su pureza, su generosidad y su humildad me asombraron. Y, de repente, desapareció de mi vista. En su lugar apareció una enorme imagen de Jesús. Todo el mundo y todo a mi alrededor se desvaneció. Yo solo veía a Jesús de casi 2 metros, con su sagrado corazón perfectamente visible. Vestía ropa de lino y tenía los brazos abiertos hacia mí, como si me invitara a abrazarlo. Era tridimensional como cualquier persona, no era una visión borrosa. Era una persona real y viva que estaba deliberadamente frente a mí.
Lo rodeaba una luz que emitía rayos tan resplandecientes como el sol, y de su corazón salían rayos de luz. No pronunció palabra alguna. Sin embargo, su presencia me transmitió conocimiento. Primero, sabía que era real y que Jesús sabe quién es cada persona. De inmediato supe que los relatos de la Biblia son verdaderos, absolutamente todos. El virginal nacimiento, los milagros, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. El conflicto que me causaban los relatos sobre Jesús eran reales, eran un mito, una distorsión. Cesó de manera instantánea. Jesús era real, es real. No recuerdo con claridad el resto del oficio. No sabría decirte quién estaba en la iglesia, conmigo, ni cómo manejé de regreso a mi casa. Pero cuando llegué me metí a internet a investigar lo que acababa de ver. Escribí Rayos del Sagrado Corazón de Jesús. En el navegador ya aparecieron imágenes llamadas la Divina Misericordia, que se representaban una visión de Santa María Faustina. La visión que tuve de Jesús era similar, excepto que en la mía había rayos de luz dorada que brillaban alrededor de su corazón, en lugar de los rayos de luz rojos y blancos que salían hacia abajo en la visión de Santa María. Esa visión me llenó de preguntas. ¿El Jesús que vi estaba sanándome? ¿Estaba inspirándome a que fuera más como la mujer supervoluntaria que presentaron ese día en la iglesia? ¿Estaba llamando a que lo siguiera más de cerca? Cuando recé para obtener respuesta a esas preguntas, me sentí guiada a compartir mi visión por medio de un corto video en YouTube. Varios meses después trabajó con el artista Howard David Johnson para recrear mi visión de Jesús en una pintura que adoro. 2 semanas después, mientras estaba quedándome dormida, tuve otra visión. Vi a Jesús flotando sobre la tierra oscurecida y enviaba una luz dorada desde su corazón para despertar y proteger a todos los habitantes del planeta. La visión pareció metafórica y literal al mismo tiempo, como si representara una energía oscura que cubría el planeta y quizá un mensaje profético sobre un apagón a nivel mundial. En ambos casos Jesús estaba ayudándonos a todos. Empecé a leer la Biblia todas las mañanas y a rezar más que nunca para ser guiada según la voluntad de Dios. A fin de cuentas, ya casi había abandonado mi terquedad después de que por poco muero en un intento de robo a mano armada en 1995. Cuando no hice caso a la advertencia de Dios. Así que estaba acostumbrada a rezar y a seguir la voluntad de Dios, casi siempre. Confieso que había ocasiones en las que no pedía la guía de Dios antes de tomar alguna decisión y actuar, y fueron esas ocasiones en las que después tuve que ir corriendo a pedirle a Dios que arreglara el desastre que había ocasionado. Me di cuenta de que nunca me había bautizado, pues la Iglesia Unida a la que asistía de niña no realizaba bautizos. Nunca había pensado en ser bautizada. Una sabiduría interior, quizá proveniente del Espíritu Santo, me guió para rectificarlo. Le pregunté al sacerdote de mi iglesia episcopal, el padre David, si él querría llevar a cabo el bautizo y aceptó. Tuve 2 reuniones con él como preparación para la ceremonia. Esta iglesia realiza los bautizos en el mar y, el 25 de febrero del 2017, el día de mi bautizo, el mar estaba agitado con grandes olas y fuertes corrientes. Tragué saliva, pero el padre David y mi esposo Michelle me aseguraron que me sostendrían. Vestida con un largo vestido blanco, entré caminando al mar al atardecer. El padre David comenzó la ceremonia, que terminó conmigo zambulléndome 3 veces por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pensé que tendría una epifanía o alguna revelación divina durante el bautizo, pero en lugar de adquirir una nueva percepción, tuve la sensación de una desintoxicación espiritual. Sentí que estaba limpiándome de apegos y energías inferiores. Después de que salimos del mar, el padre David dibujó una cruz en mi frente con un aceite que el obispo episcopal, un hombre increíblemente humilde y docto de que, unos meses más tarde, ofició mi confirmación, había trabajado por medio de la oración. Mientras dibujaba la cruz, el padre David me miró a los ojos y dijo: «El Espíritu Santo te ha sellado y ha sido marcada como hija de Cristo para la eternidad». Sus palabras me hicieron toser al darme cuenta del compromiso eterno que acababa de realizar. La permanencia de este cambio espiritual fue como ningún otro compromiso que hubiera hecho antes, y lo acepté con el corazón. El bautizo cambió todo, como se promete en las Escrituras. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora lo salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se le pide a Dios una renovación interior.
Siempre he sido sensible a la energía y sentí la fuerte presencia del Espíritu Santo y escuché sus enseñanzas. Aunque sé que algunas personas experimentan el Espíritu Santo como energía femenina, yo lo siento como un maestro masculino. Seguí estudiando la Biblia ávidamente. La leí de cabo a rabo y asistí a grupos de estudios. La Biblia está llena de mensajes que son conocimiento esencial para esta era moderna, además de mensajes que otorgan consuelo y relatos inspiradores. Mis estudios me motivaron a escribir este libro, que es una colección de historias e información para que profundices tu relación personal con Dios, los ángeles y los santos. En la primera parte del libro, la Santísima Trinidad, veremos cómo conectar con Dios por medio de la oración, pues es una importante herramienta que puedes usar para acercarte más a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. También comprenderás mejor quién eres a través de tu conexión con la Trinidad. Después, en la segunda parte, Los Ángeles, veremos qué dice la palabra de Dios sobre los seres angélicos, incluyendo los increíbles relatos de la Biblia y las descripciones de los papeles que los ángeles desempeñan en nuestra vida. Finalmente, la tercera parte presenta 42 santos cuyas historias nos inspiran a seguir la guía de Dios y a vivir una vida piadosa. Una de las razones por las que incluye a los santos en este libro es porque su vida es una gran inspiración para mí. Los santos fueron personas valientes durante sus vidas, personas que se enfrentaron a terribles sufrimientos y críticas mientras se aferraban a sus creencias. La gente suele acudir a los santos, a los ángeles y a otras deidades para conectarse con Dios, pero muchos de estos íconos proporcionan una comprensión de Dios de manera que alienta la empatía, pues algunas de las experiencias terrenales de los santos nos dan inspiración y esperanza. No tiene nada de malo honrar su legado con la veneración que merecen y que nos inspire el ejemplo espiritual que nos proporcionan. No olvides que la Biblia asegura que no es correcto rezar a nadie que no sea Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también. Nadie, además de Jesús, puede interceder por nosotros, lo cual indica claramente que ni los santos ni los ángeles tienen autoridad para interceder con nuestras oraciones a ellos. Por eso es capaz de salvar a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo a favor de ellos. ¿Por qué Dios necesitaría a los santos, a los ángeles y a otras deidades para interceder por nosotros cuando tiene su propio Hijo para hacerlo? Cuando necesitamos respuestas en serio, nos vamos con el de hasta arriba. Dios escucha y responde a nuestras oraciones. No se basa en quién hace la petición, sino que actúa de acuerdo a su voluntad. Aunque apreciemos la historia y el simbolismo que muchas de estas deidades traen en nuestra vida espiritual, es importante no caer en una situación en la que adoremos, recemos o pongamos nuestra fe en alguien que no sea Dios. El primer mandamiento que no deja lugar a dudas. No tendrás otros dioses fuera de mí, no harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Gran parte del Nuevo Testamento es el relato de Dios tratando de conducir a su pueblo para que vuelva a voltear a Él. Los capítulos del Antiguo Testamento están llenos de historias tristes sobre personas que adoraban a sus ídolos y se alejaban de Dios. Por tanto, puesto que estás leyendo Santos y Ángeles, te invito a que atesores lo que es sagrado y que te acerques más a Dios. No olvides que Él es el único al que hay que adorar y es quien escucha nuestras oraciones. En estas páginas te comparto las maravillas que Dios nos ofrece como un libro de referencia y como inspiración. Rezo porque este libro responda a algunas de tus preguntas, así como mi estudio espiritual respondió a las mías, y que sea parte de tu cada vez más profunda relación con Dios. Con amor y respeto, Doreen. Y con esto termina la introducción del libro Santos y Ángeles de Doreen Virtue. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal, dale like, comparte y no olvides de darle a la campanita para que te dé información y notificaciones.